madre y maestra, la que acoge, acompaña y que enseña. Caminemos siempre de la mano, ayudando así a nuestro hermano, compartiendo con el Padre Rodolfo, una iglesia, madre y maestra. Una madre que nos cuida y nos ama y nos ilumina en la palabra de Cristo, nuestro hermano y cabeza. Cristo prolongado es nuestra iglesia, atentos a la escucha y con certeza de anunciar el reino y que crezca. Iglesia, madre y maestra. Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio Iglesia Madre y Maestra, donde todos aprendemos a través de Radio María Panamá, una voz católica que llega hasta tu hogar. Bienvenidos hermanos entonces esta tarde para poder compartir con ustedes. Soy el Padre Rodolfo García, misionero redentorista, un poco abrigados. Guatemala, bueno, para estos meses en enero, todavía iniciando un poco de febrero, solemos tener un poco de frío. Entonces, bueno, la cosa se pone por ahí un poco friolenta, pero espero que se encuentren muy bien. Saludos hasta allá a Ciudad de Panamá. Me alegro mucho, un fuerte abrazo. Oramos por todas estas personas que se encuentran enfermas. Y hoy otra gran aventura en Iglesia Madre y Maestra. Hoy vamos a estar compartiendo un tema que quiere ser también como una catequesis. Acá también compartimos catequesis, compartimos luces sobre la fe. Y se ha titulado el tema de esta tarde, tradición con mayúscula, que no es lo mismo tradición con minúscula. Estaremos hablando de la tradición eclesial, de la tradición apostólica, qué significa y para qué sirve, y cómo esto se constituye en un fundamento de nuestra fe. Estaremos hablando sobre la devoción también, de dónde viene, qué significa y para qué sirve, y a quién se le debe dar. Pero también estaremos dialogando sobre la superstición, como un elemento que a veces desfigura nuestras devociones, desfigura aquello que es importante y tradicional dentro de la fe, y pues en dónde es donde nosotros debiésemos ubicarnos, en qué espacio para poder decir, bueno, participamos de la ortodoxia de la iglesia, participamos de la buena y sana doctrina de los apóstoles y que la iglesia nos comparte, pero a veces pudiésemos desviarnos un poco o darle valor y significado a otras cosas que no tienen ese valor y ese significado que debiesen tener dentro de nosotros. Así que nos alegra que ya hayan personas que nos estén sintonizando, que nos estén reportando su sintonía. Muchísimas gracias. Obviamente todo lo que estaremos hablando estará basado en el catecismo de la Iglesia Católica. Así que sin más, hermanos, bienvenidos ya. Préndale el volumen allá a su radio, súbale que estamos en Iglesia Madre y Maestra a través de Radio María Panamá esta tarde. Y vamos a iniciar orando como siempre lo hacemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu abogado, luz de los corazones y Padre de los pobres, amor de Dios y santificador de la Iglesia, dame a beber el agua de tus dones. Mi alma es tierra seca que no produce más que espinas y abrojos. Oh fuente de agua viva, inúndame con tu caudal. No permitas que me vaya a beber aguas contaminadas. Riega mi corazón en tiempo de sequía, que el tedio no sofoque ni mate la vida que me infundes. Ven Espíritu Santo y lléname de tus dones. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en las necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén, así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Estar y compartir con ustedes siempre es una gran experiencia. Siempre es sentirse lleno, es sentirse útil, es decirle: Señor, utiliza pues los micrófonos acá de Radio María Panamá para poder llevar la abundante redención, para poder compartir una buena noticia. Y sobre todo hoy en experiencias pues que nos van sucediendo en la vida ordinaria y cómo pues ahí Dios se nos va manifestando. Claro, el que Dios se manifieste y el poderlo ver también es una actitud y una experiencia que dependerá de cada uno de nosotros. Sobre todo, cómo yo le abro mi corazón al Señor. Como yo le digo: pues Señor, ven, entra en mí, vive en mí, poséeme. Invitados todos, quiero iniciar esta tarde con un artículo que me encuentro, que quiero compartir con ustedes, que nos invita a construir puentes entre los hermanos. No somos piedra en el camino, muralla, puente roto, sino todo lo contrario. Somos camino, seda, aceite, que permite que la máquina se mueva, la máquina de la vida. Este criterio debe regir nuestras vidas, debe regir nuestra existencia. El Papa Francisco nos invita a que nos movamos, que construyamos puentes entre nuestros hermanos alrededor y con Dios, que es un Padre amoroso. Debemos evitar la sequedad de una fe con base en ritos y normas exageradas, que en lugar de posibilitar la libertad y la alegría generan cargas en las personas. Así lo ha aprendido el Sumo Pontífice y estamos llamados a rehacer nuestra vida cristiana para poder lograrlo. Y una experiencia, hago paréntesis, una experiencia que está proponiendo el Papa, la Iglesia a nivel universal, es el sínodo sobre la sinodalidad, que ya dedicamos 3 programas especiales para poder ir explicando esto, es decir, iniciar una ruta juntos, ir juntos por el mismo camino. Se trata entonces, hermanos, de que logremos lo que a veces charlas, palabras y sermones muy poco alcanzan a lograr. Es estar más atento a las acciones de misericordia que pueden mover montañas. Por supuesto que es muy difícil para alguien que no ha experimentado el amor de Dios transmitirlo a los demás, a los otros. El reto entonces es activar más y mejor nuestra vida de piedad para establecer una relación de amistad con el Creador. En esa misma medida, podemos ir desempolvando nuestra existencia de manera que se convierta en un canal limpio, vacío, amplio, que comunique a Dios con los demás. Y eso puedes hacerlo tú y puedo hacerlo yo. Así pues, en lugar de ser un obstáculo y debiésemos convertirnos en un sendero. Una vez que la puerta se cierra, el ventanal puede ser una opción, nunca más ser barrera y empezar a convertirnos en canal de paso hacia la misericordia divina. Y recordemos que para que una buena acción sea misericordiosa tiene que proceder de nuestro interior, de un corazón lleno de amor y con muchísimas ganas de poder ayudar. Bueno, de eso se trata. Y el Evangelio, mira, eso es lo que nos invita. Si no, recordemos este domingo que acaba de suceder, las bodas de Caná, como María pues dice: pues vayan y hagan lo que Él les dice. Estos días, la primera lectura también tomada del primer libro de Samuel, que será un juez, que tendrá una voz profética también, está ahí dispuesto a hacer lo que Dios le invita, lo que Dios le mande, a la escucha, atento. Tú y yo también debemos estar en esa disposición de escucha, tú y yo también debemos estar ahí atentos. Bueno, vamos a introducirnos entonces en nuestro tema, que tiene que ver con tradición, devoción y superstición. Primero vamos a ver qué es lo importante y fundamental en la fe del católico, en la fe del cristiano. Vamos a hablar acá desde el Catecismo de la Iglesia, artículo 2, en la primera parte, numeral
74 y dice de la siguiente manera: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esto es bíblico. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Es decir, al conocimiento de Cristo Jesús. Es preciso, pues, que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres, y así la revelación llegue hasta los confines del mundo. Número 75. Tradición apostólica. Cristo nuestro Señor, plenitud de la revelación, mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos, el evangelio prometido por los profetas. Él mismo cumplió y promulgó con su voz ese evangelio. La transmisión del evangelio, según el mandato del Señor, se hizo de dos maneras. Oralmente, en un primer momento, los apóstoles con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones transmitieron de palabra lo que habían aprendido de obras y palabras de Cristo, lo que el Espíritu les enseñó. Pero posteriormente se hace por escrito. ¿Por qué se deja la tradición oral para ir a la tradición escrita? Bueno, porque es que las personas que contaban las historias iban muriendo. Bueno, había gente que las escuchaba, pero tal vez les pasaba como a nosotros, ¿no? Hay gente que escucha que 3 más 3 son 6, pero otro dirá que no, yo escuché que 3 más 3 más 3 son 6 y le vamos agregando y se desfigura a veces esa experiencia. Bueno, por eso fue necesario que los mismos apóstoles y otros de su generación pusieran por escrito ese mensaje de salvación inspirados por el Espíritu Santo. Va a decir la Constitución Dei Verbum número 7. Hay una continuidad de esa tradición apostólica, por supuesto, que la Iglesia conserva siempre en aquellos que son nombrados sucesores de los apóstoles. En este caso hablamos de los obispos, quienes tienen que desempeñar ese cargo y ese ministerio. La predicación apostólica expresada de modo especial en los libros sagrados se ha de conservar por la transmisión continua hasta el final de los tiempos. Bueno, y también por los presbíteros, por los diáconos, por los religiosos, religiosas y todos los cristianos de buena voluntad, invitados acá a compartir sin duda alguna palabra de Dios. También tenemos la tradición y la Sagrada Escritura como fundamentos de nuestra fe, unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de una misma fuente, Cristo Jesús, se funden en cierto modo y tienen el mismo fin. Dei Verbum número 9. Una y otra hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo, que ha prometido estar con los suyos. ¿Cuándo? Para siempre, hasta el final del mundo. ¿Y cuándo va a ser eso? Pues eso solo Dios lo sabrá. Bueno, como vemos, estos dos distintos modos de la transmisión de la enseñanza de la fe, por un lado la tradición, por otro lado la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Hay también tradiciones con minúscula. Acá es que nos referimos a aquello que es esencial, pero hay tradiciones con minúscula, algo que tiene mucho tiempo, que se convirtió en una costumbre y por ende en una tradición. Y bueno, pues da sentido de historia, nos da una referencia, nos da un sentido de pertenencia, pues todo esto es importante. La tradición que hablamos aquí es la tradición que viene de los apóstoles y que se transmite a aquellos que recibieron las enseñanzas y el ejemplo de Jesús, lo que aprendieron por el Espíritu Santo. En efecto, la primera generación de cristianos no tenía aún el Nuevo Testamento escrito, y el Nuevo Testamento mismo, la misma palabra, atestigua el proceso de la tradición viva, aquello que existía y cómo se hacía. Es preciso distinguir de las tradiciones teológicas disciplinares, litúrgicas o devocionales, nacidas en el transcurso del tiempo en las iglesias locales. Bueno, resulta que en alguna celebración, en algún lugar se hace algo especial que no se hace en otros lugares. Y sería un error. Yo, por ejemplo, hablo de mi propia experiencia. Creo que si me tocara volver a los lugares donde he trabajado, por supuesto que cometería menos errores, he aprendido.
en mi experiencia misionera, 6 años viviendo en Belice, mira, todo es muy raro, las celebraciones eran extrañas, los funerales, todo de una manera diferente. Hombre, tenía su razón de ser, estabas en un lugar diferente, estabas en una cultura distinta, estabas con distintas personas y por ende las cosas se van a hacer diferentes, pero a veces, no sé, estamos como programados a hacer las cosas en automático y creemos que lo que nosotros sabemos es la última palabra, pero eso es mentira. Uno, ya lo dice la sabiduría popular, al lugar donde fueres, haz lo que vieres. Entonces, pues uno debería hacer de buena manera aquello que la gente está acostumbrada a hacer en ese lugar, con esas tradiciones. Hay cosas no negociables, definitivamente. Pero hay cosas que sí se pueden negociar, que pueden variar, que pueden hacerse de un color u otro y está bien, no va a estar mal. La tradición recibe expresiones adaptadas a los discursos, lugares, a las diversas épocas. Solo a la luz de la gran tradición, aquellas pueden ser mantenidas, modificadas o también abandonadas bajo la guía del magisterio de la Iglesia. Por ejemplo, los ritos de la Iglesia Católica han ido evolucionando, los rituales de la misma manera. No celebramos la Eucaristía igual como se celebraba hace 2000 años. Eso sí, se mantienen cosas esenciales. Por ejemplo, seguimos recordando y repitiendo aquello que Jesús dijo, hagan en memoria mía. Y eso se sigue manteniendo como nosotros creemos que Jesús lo hizo. ¿Y cómo sabemos eso? La palabra, la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia pues nos lo confirma. Entonces, esto se convierte en el depositum fidei, en el depósito de nuestra fe, ese depósito sagrado contenido en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Tradición que fue confiada por los apóstoles juntamente a la Iglesia. Dice la Constitución Dogmática Dei Verbum número 10, fiel a dicho depósito, el pueblo cristiano entero, unido a sus pastores, persevera siempre en la doctrina apostólica y en la unión, en la Eucaristía y en la oración. Y así se realiza una maravillosa concordia de pastores y fieles en conservar práctica y profesar la fe recibida. Esto es esencial, es decir, hay cosas que no podemos variar, otras que definitivamente sí. Ya lo decía San Agustín, ¿no? En lo esencial, unidad. En lo accidental, libertad, pero en todo, hermanos, caridad, ¿sí? Como debiese actuar siempre los cristianos. Fíjate que también recuerdo experiencias en las montañas de Honduras, esos delegados de la palabra, era increíble, son laicos comprometidos que son celebradores de la palabra de Dios los domingos u otros días, y van y pues... Hombre, hablan de lo de ahí, de lo que la gente entiende, como Jesucristo, en esas parábolas de la higuera, de la casa que le cae la tormenta, del buen samaritano, del hijo pródigo, es decir, cosas que la gente podía entender. En otros lugares tal vez no puedas contar esos cuentos o no puedas contar una historia diferente porque es un contexto distinto, pero lo que es cierto es que detrás de todo ello lo que está es el anuncio de la palabra de Dios. Con el tiempo, con lo que hablábamos el programa pasado, con la inculturación de la fe, es decir, la fe que se adapta también a una cultura, a un lugar, a un pueblo donde llega, a esas maneras de ser y de idiosincrasia que se han ido gestando a través del tiempo en un determinado lugar, pues surgen determinadas devociones. Ya vamos a definir qué son las devociones, y son importantes, pertenecientes a la piedad popular del pueblo, donde se hace teología también del pueblo, y esa es de las mejores teologías, la teología del pueblo. Ahora bien, ahí la misión de la iglesia es encauzar, es iluminar, es guiar también al pueblo, porque si no, desfiguramos la experiencia de la fe. Y cuando esto sucede, muchas veces nos apartamos tanto que rompemos la comunión con la iglesia y queremos pues que las cosas sean de una determinada manera, pero
tenemos que entender, hermanos, que la iglesia no es ir al restaurante donde te dan la carta de comida, la carta de vino. Si vos escoges, yo quiero esto sí, pero esto no. No, la iglesia te invitará a una determinada manera de ser, obviamente basada en el evangelio, donde invitará a las personas a que puedan ser mejores, a que puedan cambiar el mundo, a que puedan dejar mejor la parte del mundo que como lo encontramos, ¿no? Que como venimos, ese era el gran deseo del fundador de los Boy Scouts, Sir Baden-Powell, sí, un inglés, allá se origina el movimiento Scout. Lo esencial no debemos perderlo, vuelvo y repito, necesitamos apertura de mente, apertura de corazón para poder entender pues el resto de cosas que van sucediendo a nuestro alrededor y la iglesia. Y sin necesidad de juzgar, porque no se trata de eso, en Radio María y en Iglesia Madre y Maestra lo que queremos hacer es iluminar, dar luces, invitar a la gente a usar la cabeza, poder pensar para poder discernir bien. El que bien distingue, bien filosofa, decía un maestro mío. Eso es lo que nos ayuda. Y no perdamos de vista que lo esencial y primordial siempre va a ser Jesucristo. Que se puede llegar a Jesucristo desde diferentes lugares. Pues sí, desde diferentes parámetros también. Pero todos ellos tendrán algo en común. Eso esencial no puede dejar de existir. Si deja de existir, vuelvo y repito, pareciera que rompemos la comunión, que nos vamos muy lejos y a veces nos vamos tan lejos que el camino de regreso se nos hace muy difícil, cuesta arriba y a veces no lo encontramos. Así que pues no te alejes, ¿no? Vamos por donde la iglesia nos invita. La iglesia tiene nada más y nada menos que más de 2000 años, hermanos. Una institución sabia, a veces un poco lenta, pero es que mover todo ese andamiaje que llamamos iglesia no es fácil. Y tenemos que entender que las cosas acá tienen un sentido, tienen una forma de ser. Definitivamente hay que pedir perdón, a veces también nos equivocamos, la iglesia se ha equivocado porque es guiada por hombres, aunque su fundamento sea Jesucristo. ¿Ves? Eso fundamental no puede dejar de existir. Estamos en este espacio Iglesia Madre y Maestra, hoy hablando sobre tradición, devoción o superstición. ¿Por dónde irá? Bueno, ya estamos orientando y hemos hablado sobre la tradición, aquello fundamental. Por un lado, la tradición eclesial, por otro lado, la tradición que nos llega a través de la Sagrada Escritura. Efesios capítulo 2, verso 20. Ustedes los cristianos son esa casa construida sobre base sólida, formada por los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra más importante de la construcción. Hemos dicho pues que la tradición apostólica es la transmisión del mensaje de Cristo llevada a cabo desde los comienzos del cristianismo, por la predicación, el testimonio y el culto y los escritos inspirados. La tradición eclesiástica son todas aquellas tradiciones teológicas nacidas en el transcurso del tiempo en las iglesias locales, formas particulares en las que la tradición apostólica recibe expresiones adaptadas a los diversos lugares y diversas épocas. Pues eso tiene que ser de esa manera. Estamos pues invitados a tener que ser fieles. Decíamos que hay cosas negociables, es decir, cosas que pueden cambiar, pero aquello que es útil, funcional, que le da sentido, pues no debiésemos cambiarlo. A veces lo hemos desfigurado definitivamente. Bueno, ¿qué es una devoción? Devoción viene del latín devotio, significa amar. Veneración, fervor religioso. Es una práctica piadosa no obligatoria. Es una inclinación, una afición especial. Es una costumbre devota, dice la Real Academia Española, y en general tendrá que ver con ser una buena costumbre. En lo religioso tendrá que ver con la prontitud con que se esté dispuesto a dar culto a Dios y hacer su santa voluntad. Bueno, nosotros también hemos ido llamando devociones a diferentes costumbres que se han ido gestando en diferentes lugares, en diferentes tiempos, con diferentes personas, pero todas van a estar encaminadas a lo bueno.
¿Puede haber alguna devoción a lo malo? Mira, se tendrá que inventar otro término, pero la devoción usualmente estará referida a lo bueno, a lo positivo. Soy devoto al mal. No, tú no puedes ser devoto al mal, porque el ser humano es un ser que tiende de lo bueno, que tiende del bien. Entonces tú deberías ser devoto al bien. Dios, por ejemplo, es devoto. Digo, Dios es el bien, por ende debemos tener esa devoción, esas ganas especialísimas de poder estar con Dios. Entonces, las tradiciones pues también generan devociones, pero tienes que considerar que a veces hay tradiciones no buenas, hay tradiciones excluyentes, y todo eso que nos excluye del amor de Dios, todo eso que excluye a los hermanos, estará mal. O hay personas que quieren exclusivizar ese amor de Dios. No puedes, porque la iglesia no es una iglesia exclusiva. La iglesia no existe para ti. Las devociones no están en función tuya. Las devociones están en función de acrecentar la fe de las personas, de hacerlas más santas, de acercarlas a Cristo Jesús, de buscar la solidaridad y la unidad de los hermanos. En eso se basa las devociones. Pero si algo te aleja de Dios, tal vez no sea muy devoción. Si algo crea conflicto en los hermanos, tal vez no sea muy devoción. Las devociones también surgen por que recordemos que hay una mezcla entre la fe y las diferentes culturas. Entonces, la fe tratará de empalmar también con la cultura, sobre todo con aquello bueno. Y la cultura al mismo tiempo de la fe. Así como la fe quiere permear el campo de la cultura debe dejarse permear también por la experiencia de la fe. Y se produce acá lo que denominamos un sincretismo religioso. Por ejemplo, con las comunidades indígenas que conozco, llámese mayas quechís, mayas mopanes, sutuiles, que son los que un poco de mayor referencia he tenido, por ejemplo, ellos tienen sus tejidos propios, particulares. Fíjate que y así sucede en diversas costumbres indígenas. En Panamá con las indígenas cunayalas, bueno, su vestimenta es muy particular, definitivamente. Sin embargo, también hacia el sur de Panamá encuentras otra serie de indígenas con algunos otros trajes diferentes. En la práctica, en la teoría, a veces vemos a todo mundo igual, pero la verdad es que no. Acá en Guatemala sucede eso, o sea, son muy coloridos los trajes, pero cada traje quiere diferenciar a una etnia diferente. No son lo mismo los cachiqueles que los quechíes acá. Bueno, sucede eso. Entonces, parte de cómo se produce esa mezcla religiosa, fe, cultura, y cómo se adapta a los lugares es, recuerdo, ellos tenían, pues ciertamente, ojo, lo esencial se mantenía. Una estola, una casulla, que es la vestimenta eclesial la vestimenta litúrgica eclesial para celebrar la Santa Eucaristía, pero tenían sus colores propios, sus tejidos propios. Bueno, en eso puede serlo. Con que sea eso y no utilices una cosa extrañísima que no tenga nada que ver y mantengan los colores litúrgicos que la iglesia ha propuesto, pues eso se vale, está perfectamente. Es poder respetar las religiones, es poder respetar los pueblos, es poder respetar las tradiciones. Y sí, yo tengo varias estolas con algunos colores, algunos bordados típicos, pero eso no está mal, eso está bien. El problema está cuando a veces queremos que la religión adopte determinadas prácticas y costumbres que no están bien o que van a desfigurar el sentido religioso, simple y sencillamente, y eso nos gusta. Por ejemplo, bueno, antes de dar el ejemplo vamos a definir qué es una superstición.
La superstición es la creencia contraria a la razón que atribuye una explicación mágica a la generación de los fenómenos, procesos y de las relaciones sin ninguna prueba o evidencia científica. Aunque se trate siempre de creencias sin lugar a tipo de prueba científica, el concepto no siempre engloba lo que no es científico. Algunas definiciones del término excluyen, por ejemplo, a la creencia religiosa, las cuales no son científicamente probables, pero según esta delimitación del concepto tampoco se constituyen en supersticiones. Es decir, han surgido de lo más hondo de los pueblos. Ciertamente la experiencia de la fe no puedes pasarla a través del método científico, pero acá estamos diciendo no raya en ser una superstición. La denominación se aplica también al sentido peyorativo, a formas de creencias, prácticas, rituales, en su gran mayoría religiosos, que no corresponden a las opiniones y convicciones propias. Es decir, puede que sea una parte creída por un determinado grupo de personas, por 5, 6, 7, 10, 100, pero eso no es tampoco lo que cree la mayoría. ¿Por qué? Bueno, ahí se produce una experiencia un poco nebulosa para poder llegar a decir eso, pero cuidado, porque a veces queremos llevar nuestras experiencias religiosas al grado de superstición y no lo son, porque no lo inventamos nosotros. Por ejemplo, una superstición que todos conocemos: no pase debajo de una escalera porque tendrá mala suerte. Pero ¿quién define qué es mala suerte y qué es buena suerte? ¿Y por qué pasar debajo de una escalera y no debajo de un árbol, por ejemplo? Las cosas, hermanos, empiezan a tener poder en cuanto tú y yo también le damos poder a esas cosas. En el caso religioso, el poder lo tiene Dios, y eso creemos y lo define. Pero en el caso de la superstición, de esos fenómenos que se suceden, mira, yo suelo utilizar este ejemplo. Súbete al vehículo un día. Cuando nosotros nos subimos al vehículo, nosotros pensamos: lo que menos yo quiero que me pase es chocar. Y voy pensando en no, aunque no me lo diga conscientemente, pero mi cerebro trabaja en esa línea. Pero súbete un día y sé consciente y di: voy a chocar. Mira, lo más probable es que si choques. ¿Por qué no chocamos? Porque resulta que no queremos chocar. Cuando chocamos fue un accidente, algo que se salió de nuestras manos, pero no lo hacemos queriendo. Es decir, alguien que choque queriendo está mal. Por eso no chocamos, porque no queremos hacerlo. Entonces, pues sí, nuestro cerebro tiene un poder inmenso. Cuidado entonces con esas experiencias a las cuales tú le das un superpoder que no es ni super ni tiene poder, ¿no? Use una pata de conejo para la buena suerte. Bueno, pero ¿por qué no utilizo una pata de elefante para la buena suerte? Pregunto, ¿sí? Pregunto. Y vuelvo y repito, ¿quién define aquello que es buena suerte y que es mala suerte? ¿Por qué tiene que ser la suerte la que guíe mi vida? Mi vida no es una vida al azar. Mi vida es una vida con sentido, donde voy a ir realizando lo que yo quiero, lo que yo pretendo. A veces hemos cometido el error, hermanos, de cargar de sentido supersticioso el sentido religioso, que son dos cosas diferentes. Rece esta novena a las 6 de la tarde todos los días, sin pasarse, y se le cumplirán lo que usted pida. Pero es que eso no es magia, ni es automático. ¿Qué tal si me quedé dormido y no lo recé a las 6 y lo recé a las 6:10? ¿Perdió su poder? No, mi oración no tiene que ver con esa experiencia. Además, recuerda que siempre la mejor petición que debemos realizar a Dios nuestro Padre será: Señor, como dice Padre nuestro, ayúdanos a hacer tu voluntad. Mira, yo me gustaría esto, pero yo quiero que tú me ayudes a hacer tu voluntad, y si tú me das esto, bien, voy a seguir para adelante, y si no me lo das y me das otra cosa, voy a seguir para adelante. O sea, Dios no es Harry Potter. Yo sé que esto es un poco difícil de digerir, yo estoy intentando hacerlo lo más práctico posible, pero a la mera hora estos fenómenos tienden a ser más difíciles. Yo te pregunto, ¿a ti te consideras tú una persona supersticiosa? Porque lo supersticioso al final no tiene razón de ser. Enciende 7 velas rojas para el amor.
Pero ¿y qué pasa si le prendo solo una porque es que no tengo más dinero para comprar otra? ¿Resulta que el amor no va a llegar a mí? Nadie puede adivinar el futuro. Oh, no, padre, yo un día leí que si viva donde una persona, mira, yo a estas personas que me cuentan esto les digo, ¿sabes qué? Mira, seguramente le pagaste, sí, y viera qué caro es. Bueno, usted hubiera venido a buscarme a mí, a mi oficina, y existe algo que se llama lenguaje corporal. Nuestros gestos, nuestras posiciones, nuestra postura, nuestro balance. Hay gente que va así, gente que va así. Para esto hay que observar. Dicen mucho de nosotros. Hermanos, en esta celebración donde hay 500 personas, yo estoy seguro que alguien tiene un problema aquí. Hombre, entre 500, ¿quién no tiene problemas? Y sobre todo si son guatemaltecos, me atrevería a decir, y aquí hay gente que tiene deudas con el banco. Pues la mitad o más de la mitad de la gente vivirá endeudada porque, no sé, no supo administrar bien o tiene alguna necesidad. O alguien padece una enfermedad. Pues hombre, mira hoy cuánta gente no padece una enfermedad. Es decir, tú no estás adivinando nada allí. Y, hombre, aquellos que hemos tenido la oportunidad de estudiar algo de psicología, sabrás que toda nuestra parte derecha tiene que ver con lo masculino, con nuestras relaciones de masculinidad, es decir, llámese ahí papá, llámese ahí la autoridad, y todo nuestro hemisferio, toda nuestra parte izquierda tiene que ver con lo más sentimental, con la parte femenina, nuestra historia de mamá. Entonces, si yo voy así en la vida, por un lado, ¿qué puede significar eso? Digo, puede, porque tampoco eso es palabra de Dios, que tal vez toda mi parte de ser hombre está herida. ¿Por qué? Llámese relaciones con papás, llámese problemas con la autoridad, y caso contrario lo otro. Debemos de intentar mantener el balance. A veces no se puede, porque a veces sí. O vamos así, no, porque cargamos grandes pesos. ¿Qué puede ser? Problemas, estrés, situaciones. Pero eso no tiene nada que ver con lo supersticioso. La devoción, pues se la debo a aquello que le da sentido a mi vida, que yo no me he inventado, que ha sido fruto de ese depósito in fidei, de ese depósito de la fe. Lo supersticioso no me lleva a ningún lado. No me lleva a ningún lado. Yo recuerdo algo, voy a decirlo acá. Cuando yo era niño, con mi madre visitábamos el pueblo de donde ella es originaria. Yo me imagino que esa costumbre la harán a todos lados. Entonces pasábamos ahí las fiestas de fin de año como las que acabamos de ver. Entonces resulta que en la noche del 31 para amanecer primero, tú debías echar un huevo en un vaso de agua. Rompías y ponías el huevo y lo metías debajo de la cama, ¿no? Entonces al siguiente día, a mí me parece como gracioso, y lo digo desde ahí y con todo respeto también, sacaban el vaso de agua con el huevo y leían o intentaban adivinar qué figura tenía el huevo, y de eso así te iba a ir el año. Oye, pero yo no sé si alguna vez lo pusieron conmigo, no creo, pero yo sí lo vi. Pero yo a aquel huevo no le vi figura de nada. Ah, figura de casa, va a tener una casa este año. Pues, no sé, figura de carro, se va a comprar un carro. Figura de avión, ¿qué? Me voy a comprar un avión, voy a viajar. Digo, no lo sé, me parece que eso tiene que ver con lo supersticioso. ¿Sí? Nadie puede adivinar el futuro. Yo, pues, si adivinar el futuro sería mañana va a salir el sol. Pues muy probablemente, sobre todo hoy, si viste una app que tenga que ver con la cuestión climática, te va a decir a qué horas exactamente sale el sol, a qué horas exactamente se ocultará el sol, en qué fase se encuentra la luna exactamente. Pero eso no tiene nada que ver con adivinar el futuro ni con predicciones que no me llevan a ningún lado. Nuestra religión no tiene que ver con lo supersticioso, nuestra religión tiene que ver con lo profundo del ser humano, con nuestra relación honda con Dios, con un Dios de misericordia, con un Dios de amor, que no se trata de ir jugando, si pongo, si quito, si le doy. No, se trata de ir haciendo una relación seria. Yo sé que cada uno es libre de creer en lo que usted quiera, sin embargo, ojalá que crea en aquello que vale la pena. Cristo Jesús. Punto y final. Y lo que la iglesia a través de la tradición nos ha invitado a creer. Otra cosa
pues no me conduce a nada. Entonces, pues yo soy el primero que debo de buscar para mí y para mi propia vida aquello que es bueno. Y eso le hace bien. La buena devoción hace bien a los hermanos, le hace bien a tu vida y a la iglesia. Caso contrario, aquello que degenera y desfigura la fe. Ya hemos hablado en la primera parte del programa que se constituye como aquello fundamental. Obviamente aquí no se trata de desmeritar quizás la sabiduría a veces milenaria, centenaria o de muchos años de nuestros pueblos. Se trata de enriquecerla también. Hay cosas que a unas personas les sirven y cosas que a otras personas no les sirven. Pero hoy quizás el discernimiento pudiera hacernos caer en cuenta de aquello que es racional, no hagamos algo que es irracional. Yo también recuerdo algo, por ejemplo, ven que a veces porque uno se muerde el labio o uno le sale una herida en el labio y si te hace una cosa ahí adentro, no recuerdo el nombre técnico, acá en Guatemala se llama un fuego, pero existe una medicina que te pones. Bueno, yo recuerdo que una vez a alguien le dijeron que por el fuego se pusiera cloro. ¿Cómo te vas a poner cloro? No, porque el cloro no es para esas cosas. Ah, no, es para limpiar. Sí, pero no para limpiarte eso. Eso puede causarte una infección, te va a doler, puede causarte una herida más profunda. Mira, el Señor quiere llegar a tu vida, pero no porque tú sumes 2 más 2 más 3, Dios va a estar. Resulta que en Dios a veces la matemática es diferente. Por ejemplo, la lectura de hoy, que se la recomiendo, del primer libro de Samuel, esa primera lectura, como Samuel, bueno, Dios le inspira a Samuel que vaya con Jesé y busque a aquel que será el rey, y como Jesé primero le presenta pues a sus hijos más grandes, más fuertes, oye, ¿será que este es el rey? Y Samuel dice, pues no, mira, este no, este otro no, este tampoco, hasta Samuel. ¿Dónde estaba Samuel? Imagínate, y estaba siendo llamado por Dios para pastorear a su pueblo y estaba pastoreando las ovejas. Pues llamó a aquel más pequeño. Pues Dios también puede llamarnos desde la minoridad de nuestra vida. ¿Por qué no? Desde el propio pecado, pero te llamará para dejarlo y para hacer cosas más grandes por ti, por la iglesia, por el mundo y por los hermanos. Estos temas realmente son apasionantes, ¿no? Y para eso tenemos acá Iglesia Madre y Maestra a través de Radio María Panamá. Vamos despidiendo este espacio, por favor déjenos sus comentarios, siempre son importantes, intentaremos responderlos. Soy el Padre Rodolfo García, misionero redentorista, acompañando esta experiencia, Iglesia Madre y Maestra, donde todos aprendemos a través de Radio María Panamá. Muy buenas tardes y buen descanso para todos, volvemos próxima semana acá, Iglesia Madre y Maestra. Iglesia, madre y maestra, la que acoge, acompaña y que enseña. Caminemos siempre de la mano, ayudando así a nuestro hermano, compartiendo con el Padre Rodolfo, una iglesia, madre y maestra, una madre que nos cuida y nos ama, y nos ilumina en la palabra de Cristo nuestro hermano y cabeza. Cristo prolongado es nuestra iglesia, atentos a la escucha y con certeza de anunciar el reino y que crezca. Iglesia, madre y maestra.